Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designops. El día de hoy tengo como invitada a Valentina Reyes desde Chile. Ella es Designops en Banco BCI. A Valen, de hecho, la conozco ya desde hace un tiempo. De hecho, nos hemos visto un par de veces presencialmente, lo cual es muy bonito al final conocer colegas de la comunidad de esa manera. Así que me alegra mucho que hoy venga a compartir un poco sobre su experiencia en el rol, la perspectiva, bueno, que tienen en el equipo y lo que han venido trabajando alrededor de todo lo que es cultura del equipo. Así que bienvenida, Valen, feliz de tenerte aquí. Cuéntanos un poquito más sobre ti, quién eres y qué haces. Súper, muchas gracias por la invitación. Nos costó un poco ahí la coordinación, pero se logró por fin. Y les cuento un poquito sobre mí. Yo soy diseñadora gráfica de profesión. Llevo por lo menos desde el 2015 hasta hace 2 años atrás que empecé como designer en el área de experiencia de usuario, trabajando como UI, como UX, relacionada con service. Entonces como que siempre estuve dentro del mundo de la experiencia del diseño de experiencia y también de una parte pequeña del diseño digital. Y hace 2 años, un poquito más ya, empecé a trabajar en Banco BCI como designer. Es muy como curioso cómo pasó todo porque yo empecé a estudiar muy desde no sé, desde la curiosidad, así como, oye, ¿este qué término qué es? Y ahí empecé a encontrar cursos, empecé a encontrar, bueno, sube la página de Design Ops Latam y encontré a la Ale. Y al tiro te escribí, yo no sé si te acuerdas, pero cuando apenas yo como quedé en el cargo, yo le escribí a la Ale así como, hola, voy a empezar este rol, necesito ayuda. Como estaba un poco asustada, así que desde ahí que más o menos que empezamos a conversar y todo y a conocernos un poquito. Sí, es verdad. Y creo que muchos de los colegas que ahorita ya son designers empezaron de esa manera. Y bueno, al final la comunidad está para ayudarnos. Y en el camino nos hemos ido sumando más al coche de designers. Así que muy bonito que sigamos todavía en contacto y de que cada vez más ustedes también se sumen a seguir compartiendo esa experiencia que ahora ya ustedes tienen, porque de hecho así como la Vale de hace 2 años estaba perdida, seguramente hay muchos en esa situación como lo estuviste tú y que esta experiencia y el contenido que nos vas a compartir hoy día le puede servir un montón a esas personas. Así que al final de eso se trata la comunidad. Y bueno, feliz de que estés acá y que nos vengas a compartir un poco más sobre lo que vienes haciendo. De hecho, me gusta mucho conversar con designers que vienen como ese background de haber ejecutado el diseño en equipos de diseño, porque la perspectiva que ustedes tienen es diferente a la que yo he tenido, porque yo no soy diseñadora de profesión. Entonces ahí hay algunas cosas por las que yo no he pasado y que ustedes sí, así que es bonito también conocer como esa experiencia. Así que bueno, empecemos ahí con el episodio. Primero y también para contexto, porque tal vez no todos conocen a BCI, al banco. Cuéntanos un poquito del contexto sobre el equipo de diseño que tiene el banco y más o menos de qué perfiles estamos hablando, cómo se organizan, hasta donde puedas contar, obviamente, ¿no? Sí, voy a tratar de contarles lo que más pueda. Bueno, BCI es uno de los bancos más antiguos de Chile. Eso creo que es un factor súper interesante a conversar porque nuestro equipo ha mutado mucho. De hecho, yo partí hace muchos años atrás trabajando dentro del equipo de experiencia del BCI como diseñadora en una célula. O sea, te estoy hablando de hace unos 2017 por ahí, o sea, hace harto rato, y me tocó, y creo que eso igual ayudó a mi perspectiva de ahora. Me tocó trabajar mucho con algunas personas que ya ahora son líderes del equipo de diseño y yo los conocí como colegas dentro de las células o que estaban viendo ciertas responsabilidades. Entonces eso como que cuando yo volví en esta Vale Reload Design Ops, fue súper interesante cómo poder abordarlos porque yo ya los conocía desde otras perspectivas. Entonces toda la indagación y la investigación inicial que yo hice como para entender el equipo y el diagnóstico fue mucho más fácil por haber estado con mucha gente que ya conocía, que yo ya sabía cómo funcionaban los modelos operativos previos hasta este modelo operativo nuevo. Y ahí, bueno, ese es como el contexto previo.
y bueno, nosotros actualmente somos más de 100 entre diseñadores UX, UI, service designers y bueno, los design ops que somos nosotros, o sea, soy yo y Claudio. Y tenemos roles también que son del equipo de lineamientos, que son encargados de velar porque exista como homologación en los sistemas de diseño y también que están preocupados de que las herramientas del equipo estén todas acorde y en base a todo lo que a las necesidades que se van levantando. Entonces tenemos como el modelo quizás más tradicional con UX UI, pero también tenemos una patita que es la que da soporte, que yo estoy dentro de esa patita, que da soporte a todos los otros equipos. Ya, genial. Y, o sea, claro, es como tú dices, cómo empezó el equipo de diseño ahí, o bueno, cuando en tus inicios, creo que es muy similar a como los bancos suelen, o la mayoría de organizaciones que empiezan a adoptar como diseño dentro de las organizaciones, porque no suele ser un equipo centralizado, sino es diseñadores salpicados por diferentes partes. Así que qué bonito que hayas formado parte como de las dos vistas o grandes, grandecitos del equipo porque eso te da perspectiva de lo que van a hacer dentro del equipo y cubrir las necesidades desde Design Ops. Pero ahora, como para entrar a la parte ya de Design Ops en el equipo, ¿cómo fue que llega el rol de Design Ops al equipo? ¿Qué necesidad hubo? No sé si tú fuiste la primera o la segunda, y como tú dices, hay dos personas ahorita, pero más o menos también cuál fue esa historia de Design Ops dentro de BCI. Sí, yo fui la primera design ops del banco. Entonces, para mí fue como llegar a un terreno que yo conocía desde otra visión. Fue súper nuevo. Todo era, para mí era como estar en un rol totalmente distinto, acercarme a las personas de otra forma. Porque, claro, o sea, la necesidad del banco de incluir un rol como este era precisamente ver cosas que nadie podía hacerse cargo porque cada uno tenía sus propias cargas. Entonces yo llegué como con la bandera de revisar cómo estaban los procesos, los modelos de trabajo, qué herramientas teníamos, o sea, como llegar a básicamente como a ordenar muchas cosas estaban como picoteadas, así como una persona tenía esto, la otra de acá tenía esto otro, entonces yo llegué como a ordenar muchas cosas. Eso yo creo que fue como el primer trabajo que me tocó cuando entré al equipo. Sí, definitivamente sí ha sido la primera Design Up. Seguramente habían muchos fuegos que apagar, muchos temas diferentes que ver, que al final como esas prioridades se van definiendo en el camino, porque obviamente al ser una sola persona no es fácil de gestionar todo al mismo tiempo, lo cual puede ser muy frustrante tanto para ti como para el mismo equipo por las expectativas que pueden tener de, llegó la Design Up, se supone a solucionar todos los problemas, pero no se puede todo al mismo tiempo. Es Eso bien difícil. me pasaba mucho que era como, ya, entonces tú vienes a cubrir esto, y vienes a cubrir esto, y vienes a cubrir esto, y yo sí, sí, pero de a poco. Así como también tuve que establecer una priorización, juntarme con varias personas, varios liderazgos para entender ya, esto es lo más importante que tenemos que ver como equipo, esto pasa a quinto plano, no es tan necesario, y porque no me daban los tiempos, o sea, yo podía tener muchas ganas de trabajar en todo lo que me decían, pero no me daban los tiempos ni yo sola abordar tantas cosas tampoco. Sí, claramente. Y, o sea, y hablando ya también de temas prioritarios, o sea, ya qué grandes como aspectos o temas, y bueno, enmárcalo en el marco que tú desees, no sé si ya nos vamos un poco a la teoría o ya a la realidad de lo que habías tenido en BCI, qué temas han sido necesarios y prioritarios en el tiempo o inclusive ya ahora último, según cómo has ido viendo las necesidades del equipo en este último año. Sí, mira, la prioridad máxima que tuvimos fue el tema de la reestructuración del equipo. Cuando yo llegué, todo este modelo que yo te digo que estamos desde lineamientos, dando soporte, eso no existía. O sea, solo teníamos el modelo operativo como tradicional, que era que un líder veía muchos roles, otro líder veía muchos otros roles y era como la estructura era súper lineal. Y yo llegué a hacer todo el levantamiento de entender ya cómo estamos trabajando, cuáles son los principales problemas que estamos teniendo con este modelo, dónde están los cuellos de botella, porque al tener ese tipo de estructura había muchos cuellos de botella por distintos lados, no solamente desde nuestro rol como desde el equipo de diseño, sino que también
cómo conversan con las células, cómo conversan con el equipo de desarrollo. Entonces, desde ahí fue como, primero hice muchas listening talks, no me acuerdo cuántas, pero por lo menos más de 50, así como solo para entender todas las perspectivas que existían en el equipo de diseño. Y fue súper abrumador, pero también yo creo que eso me permitió también entender como el panorama más completo de cómo estaba el estado del equipo, tanto en cosas como te digo, o sea, de la estructura que eran prioritarias a nivel de como de backlog, de gerencias, que como que había que poner ojo ahí, pero también cosas como más cotidianas, de cómo me relaciono yo con el diseñador de al lado, somos dupla, no somos dupla, cómo trabaja content, todas esas áreas empecé a entender de que mirarlo un poquito, decir, aquí hay que hacer algo, porque esto no está funcionando como debería funcionar. Claro, sí, ahí te entiendo, es mucho como la parte, o sea, no sé si esto también lo dividiste o en algún momento ya lo aterrizaste en diferentes como aspectos de la reestructuración, porque como tú dices, es una parte la relación con las células, otro es la relación con mis propios pares, si es que soy dupla, si es que tengo algún par de mi misma especialidad, el tema cultural también me imagino, entonces no sé si ya hay en qué fuiste ahondando en toda esta diversidad de conversaciones y sobre todo cómo fuiste organizando esa información y todo lo que ibas recibiendo, porque creo que eso, una vez más, a quien nos escucha, les puede ayudar a dimensionar un poco o a estructurar un poco su mente si es que están pasando por un proceso similar, porque como design solemos recibir muchísima información, pero ya luego cómo te organizas con todo lo que tienes. ¿De qué manera lo viste tú? Sí, eso fue arduo. Pero mira, a mí me sirvió mucho usar el framework de Nielsen Norman. Eso lo sé, el menú. El menú de DesignOps fue como bien relevante en el momento en que yo dije, este es mi backlog, todas estas cosas quiero hacer. Cómo es todas estas cosas se organizan y las priorizo y en base a eso usé el menú como cómo realizamos el trabajo, todas esas cosas me permitían a mí decir, ya, entonces yo voy a partir por este punto. Ahora, por ejemplo, cómo hice las bajadas de entrevistas. Yo ya tenía un background de UX, entonces como yo estaba muy acostumbrada a hacer entrevistas con usuarios, entonces yo usé las mismas metodologías que usaba como diseñadora UX y también otras cosas que aplico como diseñadora de servicios, que también estudié sobre eso. Entonces como que siento que cuando llegué a DesignOps como que mi cabeza es como que dijo, ya, esto, tú eres diseñadora gráfica, como este conocimiento te sirve acá. Eres UX, esto te sirve acá. Y como que todas esas tecnologías, herramientas, metodologías, eran como una juguera que yo decía, ya, entonces puedo usar este modelo para esta cosa. Entonces desde ahí empecé a estructurar la información haciendo bajadas de las entrevistas y luego haciendo presentaciones a los distintos roles que ya eran a mi jefa, al jefe de mi jefa, para que entendieran mejor la visión que yo estaba proponiendo en esta estructura. Sí, y qué importante es ser como design ops muy conscientes de ese background que traes y todas las experiencias que traes para ver de qué manera las pones en práctica ante los retos que estás teniendo como design ops, tal como tú lo estás mencionando, ¿no? Así que buenísimo eso. Por otro lado, ya tal vez como ahondando más en el tema del episodio, ya la parte cultural, cómo se empezó a gestionar en esta gran reestructuración o cómo decantó de que haya una necesidad cultural dentro del equipo, ya cómo fuiste relacionando, porque obviamente una cosa es, una vez más, relación con los stakeholders, me imagino que la definición de los roles, la ubicación de dónde van a estar todos los diseñadores, pero al final lo transversal y lo que siempre se va a mantener como muy vivo es la cultura del equipo, ¿no? Entonces, ¿qué retos hubo alrededor de este tema de la reestructuración y cómo se relacionó con la cultura del equipo? Sí, mira, en ese aspecto, lo que nosotros tratamos de hacer era ser como bien transparentes en cómo estábamos pensando este modelo de trabajo. Eso fue como la primera parte. Y desde ahí también quisimos como hacer un levantamiento de, ya, yo soy diseñador que trabajo con mi dupla. ¿Qué va a pasar? O sea, abrir como el espacio para que todos pudieran decir, oh, yo tengo dudas con respecto a este punto, yo tengo dudas con respecto a esto me da miedo, porque esa era la idea, como generar un espacio de conversación en donde todos pudieran dar su visión y su opinión.
Eso hicimos como la primera bajada que tuvimos de la estructura, hicimos esa parte. Y luego, como para seguir entendiendo cómo esto podía ir cambiando, porque nosotros igual esperábamos que hubiera una baja, por ejemplo, del ENPS, como que dijimos, es una estructura nueva, esto nos va a impactar al equipo, ¿cómo lo podemos medir? Y ahí yo empecé a construir una herramienta que le pusimos el pulso. Pulso, partimos con un pulso haciendo preguntas de cómo te sientes como con el equipo, cómo te sientes con tu lead, si recomendaba el espacio de trabajo y las típicas preguntas que podíamos estructurar para entender cómo estaba cada uno de los diseñadores dentro de los equipos. Nosotros, como te decía, somos más de 100 y aproximadamente somos como casi 50-50, no, creo que ahora es distinto, pero tenemos hartos porcentajes de personas que trabajan de otras consultoras, como de perfiles externos, además de los que somos internos. Entonces también había un tema de ser muy cuidadosos en cómo hacíamos las preguntas para que todos se sintieran como parte del equipo, que para mí eso es un punto fundamental en cómo nosotros abordamos las cosas dentro del equipo de experiencia de BCI. Como que es muy, muy importante que la gente se sienta parte de, que no sean como yo vengo a entregar mi servicio y me voy a mi casa, sino es como involucrarlo en los procesos. Por eso mismo es como hacer este levantamiento de preguntas, hacer los pulsos, insistir en que contesten los pulsos, porque también me pasaba mucho que era como, ay, pero ¿por qué otra encuesta? Y era como, no, pero es que esto es de nosotros, es nuestra, es como, cuidemos la herramienta porque esto me va a permitir a mí entender, aquí yo tengo un problema en este equipo en particular, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? No es como, te voy a apuntar con el dedo, Ale, porque tú me respondiste mal. No, para nada, de hecho es anónimo. Así la idea es como que ellos puedan como usar este espacio para que nosotros midamos, que sea de verdad un pulso de decir, a dónde tenemos falencias, qué podemos mejorar, qué actividades tenemos que generar y es en base a eso ir como ordenando y mejorando las dinámicas del equipo. ¿Y este pulso cada cuánto lo empezaron a tomar? Mira, primero partimos semanal, ya, primero era semanal. Empezaron a reclamar. Tiro así Sí, como me mucho, imagino, me mucho. parece bastante semanal, sí. Sí, después dijimos, ya, semanal quizá es mucho. Y empecé a recibir feedback, como, oye, vale, igual, como que no me cambia tanto el estado de ánimo de una semana a otra, ya. 2 semanas, porque dijimos, ya, bueno, el doble. También, oye, vale, igual 2 semanas, como que a veces no cambia tanto. Y ahora, ya en la versión 3 está cada un mes. Lo tenemos mensual, hicimos incorporación de preguntas, porque antes como que habíamos juntado ciertas preguntas sobre la confianza con el equipo, pero quisimos hacer también entender cómo era la relación hacia los líderes, entonces ahí teníamos una visión quizás más amplia de cómo se comportan y cómo podemos mejorar también esos tipos de relación. Claro. Y entiendo por lo que estás contando que hay igual una medición del banco, o sea, del EMPS ya oficial, o por qué decidieron hacer este pulso como en paralelo que complementara esa información. Solo como para entender y seguir andando ahí por este tema. Claro, nosotros quisimos ahondarlo porque teníamos como la preocupación después de esta estructura, dijimos, porque es una estructura nuestra, o sea, no es como que todo el equipo, el banco cambió, solo nosotros cambiamos, entonces dijimos ya, o sea, midamos solamente este punto para ver si podemos compartirlo hacia otros equipos también, como ser como este era como como el piloto de alguna experiencia que podemos compartir hacia otros equipos del banco. De acuerdo. Y ustedes, o sea, esta info que empezó a generar el pulso de manera bastante frecuente, como dices, ¿qué empezaste a recibir tú ahí? O sea, ¿realmente te levantó alertas? Inclusive al ser semanal al inicio, ¿cómo hacías el tema de analizar la data? Porque me imagino, bueno, yo te entiendo totalmente el seguimiento que hay que hacerle a la gente para que ya te llene un formulario más, a pesar de que al final lo vas a utilizar esta información para su beneficio. Es difícil que te entiendan. En Design of termina siendo mucho seguimiento de ese tipo. Pero bueno, ya un poco más la parte técnica y de ejecución, ¿qué hacían con esa data? ¿De qué manera empezaron a buscar como oportunidades de mejora para el equipo?
Claro, lo que hicimos, porque como este pulso venía a apoyar la nueva estructura, lo que yo empecé a hacer eran como informes para los leads nuevos, sobre todo, porque eran como, ellos se sentían de repente con menos visión del equipo, porque claro, pasaron de ser un diseñador dentro de una célula que está dentro de un gran equipo a pasar a ser el lead de un troncal o de un segmento, ¿cachai? Como tenían una visión súper distinta. Entonces, lo primero que hicimos fue como hacer este reporte como resumido, así como respondieron tantas personas, el índice de satisfacción de esta pregunta es tanto. Yo empecé a hacer como muy como zoom a cada uno de los aspectos que estábamos preguntando. Y desde ahí yo empecé a proponer actividades, team building, o lo mismo decirle a los chicos, a los líderes, oigan, quizás a su equipo le falta esto o esto me están levantando los literales. Podríamos conversar, podríamos hacer una retro, podríamos como ahondar un poquito para entender mejor y desde ahí empezamos como hemos estado trabajando, bueno, hasta ahora, como con esas cosas, con esos puntos de mejora por equipo. Claro, ¿y hubo algún tema o sí, como alguna vertical en donde profundizaron más o quisieron mejorar más porque, bueno, como te digo, levantaron más alertas, hubo oportunidades de mejora en todas las respuestas que iban recibiendo, como para ya ver qué temas culturales empezaron a atacar ustedes dentro gracias a todas las respuestas que iban recibiendo? Sí, encontramos hartos puntos de mejora transversales y eso lo empezamos a aplicar, por ejemplo, con empezamos a incluir ciertas sesiones que el equipo nos levantaba que faltaban. Por ejemplo, las sesiones le pusimos innovación y tendencias, que es como un espacio aparte en donde traemos gente o los mismos diseñadores presentan sobre algún tema que les gustaría aprender. Y eso fue, claro, una de las cosas que nos empezaron a levantar en la encuesta y lo empezamos a aplicar también nosotros como parte del equipo. Claro. Y ya, o sea, contando ya con data como un poco más histórica, ¿cómo vieron que esas pequeñas acciones que ustedes empezaron a implementar iban mejorando o ayudando a mejorar esos indicadores? Y no sé si ahí tú puedes entrar como a detalle de ejemplos de un par de casos que hayan ustedes desarrollado y cómo eso ayudó a impactar a esas mejoras del pulso. Sí, no puedo hablar nada muy específico, por eso estoy como pero sí hubieron varios casos como porque nosotros hacemos una separación por equipo. Entonces, no sé, el equipo tanto tuvo esta nota y yo ahí voy y digo: "Oye, líder del equipo tanto, mira, este es el punto que tenemos que revisar, ¿qué opinas tú?". Obviamente no es como yo, Vale Design Ops, te doy una directriz y es lo que tú tienes que hacer, sino más que nada es como: "Esto es lo que sale en la encuesta, así lo interpreto yo, ¿qué opinas? ¿Qué hacemos?". Como ese tipo de conversaciones son las que se generan con los distintos líderes de equipo. Claro, y ahí no sé si tuvieron la oportunidad también de cruzar como esta parte como más cuantitativa que iba recibiendo a través de los pulsos y hacer tal vez como más un estudio cualitativo ya de ahondar con ciertos diseñadores o como tú dices con algunos equipos en específico donde habían como mayor oportunidad de mejora, como para ver también qué herramientas fueron complementando ustedes a lo largo del tiempo. Sí, sí, po, hicimos, bueno, claro, tenemos la data más cuanti, pero aparte yo también hacía estas sesiones como uno a uno con los distintos diseñadores y ahí aprovechaba de preguntar otras cosas, como ya más desde la sensación, desde la experiencia en el mismo equipo y también ahondando un poquito, porque como son anónimas, yo decía, ya, entonces estos son los análisis que yo tengo de este equipo, voy a empezar a conversar con este equipo y como que también eso me sirvió para priorizar y decir, voy a partir por el equipo A en vez del equipo Z, porque en realidad aquí es donde detecto más cosas por mejorar. De acuerdo. Y ya como, o sea, para entender la relevancia del tema cultural, ¿cómo viste de que, no sé, algunas acciones que ustedes han estado implementando o tú qué consideras que hubiera pasado si es que no hubieran empezado a tomar estos pulsos y cómo hubiera impactado esta en la reestructuración del equipo? Porque te entiendo totalmente, también nosotros en el banco hemos pasado hace, bueno, poco más de un año en una reestructuración fuerte y claro, el tema cultural es súper importante. Sin eso, al final la gente se empieza a abrir y no funciona de nada esta nueva estructura. Entonces, ¿cómo crees que fue ese rol clave de reforzar la cultura en el equipo? Incluso no sé si tienes como
un poco el feedback o cómo percibieron los diseñadores que le empiecen a dar este foco a la cultura en el equipo, ¿no? Ujú. Sí, en realidad he recibido súper buenos feedback de la herramienta, tanto de los perfiles de diseño como también los líderes, que yo les digo como los nuevos líderes, porque claro, o sea, es como una guía que te permite indagar un poquito más y de repente cuando estáis con un rol nuevo de liderazgo, como que uno se siente demasiado como, no sé, como desprotegido, porque ahora tú eres la persona que tiene que estar a cargo de 10 personas, de 5 personas. Entonces, como en ese sentido me agradecían mucho porque sentían que, claro, yo estaba haciendo como dándoles de repente como un espaldarazo a ciertas cosas. Y los diseñadores se sentían más escuchados, y eso sí también lo comentaban, tanto de repente los literales colocaban cosas así, como muchas gracias por estas instancias, entonces eso es súper bacán en realidad. Como que ahí yo me siento Sí. así como, oh, qué rico, como se siente Sí, bien. sí, totalmente. Como tú dices, a pesar de que algunas veces hay que hacerles mucho seguimiento para que completen la encuesta, a la larga yo sé que son muy conscientes de que toda esa información la vamos transformando desde Design Ops en iniciativas o mejoras en el equipo, pero toma su tiempo igual, suele suceder. Sí, sí, al principio, bueno, igual yo lo entiendo, o sea, como que partir desde con esa curiosidad de una semana a pasar un mes ya igual se siente menos la presión. Y ya después como de avanzar o de haber, como, sí, avanzado en este proyecto, ¿qué aprendizajes has tenido? Incluso, ¿qué le dirías a la Vale de cuando empezaste esto? Y de qué manera, o sea, todos los aprendizajes que has tenido en el camino para llegar a lo que vienen armando hasta este momento. Porque como dices, esto se mantiene vivo, lo siguen implementando y totalmente creo que no va a haber cuándo terminar con esto, ¿no? Sí, bueno, sí, me veo a mí, de ahora como mi yo de hace 2 años es súper distinto. O sea, ahora también yo estoy mucho más, posicionada, también más empoderada con respecto a cómo estaba antes. Me siento con mucha como conocimiento del equipo, como que yo soy una de las pocas que se preocupa de conocer a las 100 personas, entonces, y saber en qué está cada uno, y eso es mucha pega también, pero también me permite a mí darles a ellos más confianza de que se puedan acercar a mí si tienen algún tema que resolver. Entonces, eso sí, es algo que he podido recibir y entender, sobre todo yo creo que este último semestre, bueno, el 2024, que lo he percibido mucho, como, oye, vale, gracias por esto, y es como que eso es una de las cosas quizás los más grandes aprendizajes que me llevo, es como poder ser capaz de abrir un canal, como ser un puente entre distintas personas también es como algo que quizás, claro, como diseñadora dentro de equipos no lo vive. Sí, y si te diría que hay personas que nos están escuchando y que están por pasar o empezar por un proceso similar de reestructuración del equipo, ¿qué les dirías de por dónde empezar, de qué deberían, sí, tomar en cuenta y que no se les puede pasar por nada del mundo, Sí, pasando por hay un hartas tema, como cosas. te digo, de reestructuración? ¿Qué deberían hacer? Sí, bueno, algo que no te había mencionado es que, claro, otra cosa que trabajamos, que ahí yo lideré el proyecto, pero también tuve hartos diseñadores como que trabajaron conmigo, es una plataforma de onboarding. Porque, ¿qué pasaba? Que como éramos tantos equipos, cada uno tenía su forma de hacer onboarding. Entonces, buscamos una herramienta para aterrizar todas las informaciones del equipo, qué significaba cada equipo, cuáles son nuestros focos, cuáles son nuestras métricas, y como, hola, eres nuevo en el equipo, toma. Y ahora tenemos esa plataforma que les sirve a todos como una guía inicial de cómo introducirse al equipo. Eso yo creo que es una herramienta fundamental para una estructura, porque no sabemos cómo van a cambiar los equipos y cada uno tienen que, o lo que queremos es como que cada uno maneje la misma información. Si al final, yo siempre le digo a los chicos, independiente que tú veas tarjeta de crédito y que la otra persona vea app, todos apuntamos a lo mismo. Todos apuntamos a la misma, a mejorar la experiencia de los productos en general. Y si podemos homologarlo y que todo se sienta como una misma experiencia, lo logramos. ¿Cachai? Entonces, ese es el tema. Y bueno,
por lo mismo, una herramienta buena de onboarding es como algo súper importante tener en una reestructuración, entender cómo está el equipo, aceptar ideas del equipo, porque claro, a veces nosotros como lineamiento dijimos, ya, esto es así, esto es así, y empezamos a estructurar, pero también es súper importante escuchar a los que están del otro lado, a los líderes que están en los equipos, a los diseñadores. Oye, yo uso, no sé, yo uso Jira para documentar mis trabajos, yo uso Confluence, yo uso Figma para hacer esto. Escuchar todo, porque eso nos va a permitir también como designers entender mejor de forma más transversal cómo lo vive cada uno y que no se nos pasen. De repente hay muchas buenas ideas, pero que están escondidas en un equipo que lo hace solo ellos y nosotros no sabemos. Entonces eso es, creo que es muy, muy importante dentro de un proceso de reestructuración, como que escuchar a toda la pose. Sí, de todas maneras, y de todos los niveles, ¿no? Porque inclusive hay seguramente diseñadores que están implementando como muy buenas prácticas desde su proyecto, lo que atienden, y que puede ser totalmente compartible con el resto del equipo, ¿no? Así que sí, está súper bueno. El tema del onboarding me parece bien interesante y bien importante, y que es un tema cultural primordial, porque es como la primera cara del equipo hacia una persona nueva que está ingresando, ¿no? Así que es súper clave ese lado, así que em, me lo llevo también como consejo propio, porque a mí me encanta el tema del onboarding en todas sus facetas, así que creo que hay mucho por seguir explorando ahí y que nunca se acaba, ¿no? O sea, el tema de la reestructura es una excusa muy buena como para homologar o estandarizar algunas cosas en el equipo. Sí, totalmente. Bueno, a mí me pasó, estaba igual que tú y decía, oh, yo quiero hacer onboarding, yo quiero trabajar en el onboarding, quiero mejorar el onboarding. Y tenía otra prioridad, pero dije apenas pueda, y ahí como que dije, yo sola no voy a poder, y agarré diseñadores de distintos equipos, ya, trabajemos en este proyecto transversal, bienvenidos a esta experiencia que aparte de eso de equipo, vamos a trabajar en esto. Y fue súper bueno, fue súper entretenido, logramos una herramienta que sirve, entonces eso es muy, muy, muy rico, como a nivel de experiencia, como compartir con personas que de repente no se conocían, o que era como, tú eres diseñadora del equipo tanto y tú eres diseñador del otro equipo, nunca te había visto, no sé cómo te llamas, entonces genera espacios como cuando tú estás muy metido en una célula o en un proyecto, en un producto, no vives. Entonces esas cosas son bacanes de hacer, de poder como conectar. Sí, es verdad. Al final, todo lo que está aislado, sí, todas las iniciativas que están aisladas en los diferentes proyectos de una organización terminan o sea, como volviendo al nido si es que está en un proyecto, una iniciativa como esta. Así que está súper, súper bueno, Valen. Gracias por lo que has compartido hoy. De todas maneras, antes de terminar el episodio, quiero preguntarte la pregunta común al final, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los designers para afrontar los retos ya a nivel más general que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Mm, buena pregunta, pensando. Mira, yo que vengo del backlog, o sea, del background de diseño, como de UX, si bien siento que son conocimientos que a mí me ayudan mucho para entender cómo trabaja el equipo, como más a nivel de modelos mentales, sí creo súper relevante y algo que yo también estoy estudiando, que es el tema del bienestar, de medir como lo mismo que hablamos del pulso. O sea, claro, a mí me sirve como herramienta, pero también hay mucho más que yo ahora estoy aprendiendo, que ahora estoy estudiando, cómo medir la felicidad de los equipos, cómo yo puedo implementar cosas para que mejorar esos niveles, porque al final personas felices que están trabajando son trabajadores felices y todos somos felices. Entonces, como que estoy estudiando sobre eso, estoy haciendo un curso en Coursera sobre la ciencia del bienestar, y creo que como algo que en realidad, si me preguntáis a mí hace 5 años atrás, yo creo que nunca me hubiese imaginado que iba a estar buscando información sobre, ¿cómo se llama? Modelos organizacionales y todo el tema, o sea, como quizás más ya en gestión de personas, como esa visión me faltaba a mí. Como que, claro, yo tenía toda una visión más
técnica del diseño, pero me faltaba la otra parte, como la parte de repente más humana que como design ops sobre todo, siento que la he tenido que pulir y trabajar y constantemente empezar a entender cosas que antes no entendía o no me cuestionaba. ¿Cachai? Sí, no, está súper bueno porque así como dije al inicio de ser muy conscientes de todo ese background con el que venimos y utilizarlo a nuestro favor en esa posición de designers, también es súper clave entender y ser conscientes de eso que no sabemos para ver en dónde tenemos que reforzar. Em, Así que me parece súper bueno el consejo y que cada uno va a tener que hacer esa autorreflexión de qué tengo que cuál es mi pata coja, ¿no? O sea, qué es lo que tengo que reforzar para meterme a investigar, estudiarlo y poder seguir dándole eso de vuelta al equipo, porque al final es un servicio también que les damos a ellos. Así que nada, vale, gracias por lo que nos has compartido hoy. Esta herramienta me parece muy, muy útil para el equipo, no solamente en un momento de reestructuración, sino en cualquier reto que estén pasando fuerte o cambio fuerte en el equipo, porque es importante entender qué está pasando con el equipo, tener una cadencia fija, porque si no lo hago una vez al año y me olvidé y al final no accioné, pero este tipo de iniciativas te ayudan a contar con data como tangible y de verdad histórica inclusive para ver cómo se va moviendo el equipo en diferentes variables que voy midiendo y ver qué puedo accionar y de alguna manera ver las acciones que desde design los estás implementando, cómo te mueven la aguja en diferentes puntos, ¿no? Así que está súper interesante lo que has hecho y que bueno, lo que has podido compartir con nosotros hoy, porque yo sé, ya te entiendo, no es fácil hablar así públicamente sin meternos en problemas, ¿no? Así que Sí, uno como gracias. que tiene que escoger muy bien sus palabras para no hablar más de más. Sí, sí. Sí, pero no, muchas gracias. Creo que le puede dar luces o inspiración, como siempre digo, de, oye, o sea, yo no estoy haciendo nada de esto y creo que debería empezar a traquear un poco mejor al equipo, el bienestar y bueno, las variables que cada quien quiera mapear según el reto por el que está pasando. Sí, totalmente. De hecho, para mí igual fue como algo súper nuevo, como te digo, es como tener en consideración temas de bienestar del equipo. Claro, uno dice, me importa la cultura, me importa cómo está cada uno, pero ya es meterte mucho más adentro y entender otras cosas que antes, claro, o sea, dependiendo del rol no veía ahí nomás. No se consideraban. Súper bueno, vale. Gracias por estar acá. Te seguiré viendo en la comunidad seguramente, generando aún más contenido y seguramente nos seguiremos encontrando presencialmente en otros espacios. Así que gracias por lo que has compartido y también gracias a los que nos han escuchado hasta esta parte del episodio. Y bueno, ya nos vemos en un par de semanas para el siguiente invitado. Gracias, vale. Sí, muchas gracias, Ale, por la invitación y gracias también a los que están del otro lado de la pantalla. Sí, nos vemos pronto. Adiós. Chao.